tener la posibilidad de que cualquier vecino bien pueda ir y pedir, quiero reunirme con tal ministro, tal otro, porque quiero plantear tal cosa. ¿Qué sociedad queríamos nosotros? ¿Qué revolución distinta queríamos nosotros que no fuera esta? La principal preocupación que tengo es que el Uruguay siga cambiando. Y desde ese punto de vista hay contradicciones en la fuerza política que nos ayudan. Cuando uno comienza a transitar una vida para tratar de que la sociedad sea mejor y en términos muy esquemáticos, que la gente viva mejor y que haya menos injusticia, en realidad lo que busca o lo que procura es aglutinar a la mayor cantidad de personas que puedan estar de acuerdo con que efectivamente las injusticias sociales deben de reducirse al máximo o no existir. Y cuando se tuvo y se tiene la posibilidad de estar en el gobierno, como ocurre el año 2005 en el Uruguay y del año 90 en Montevideo, y alguna de esas cosas que se han cambiado radicalmente en el Uruguay, parece que para la gente no tiene valor. Entonces llama la atención. No porque hay que rendirle pleitesía al pasado ni cosas por el estilo, sino porque hoy tener la posibilidad de haber bajado como se bajaron los índices de pobreza e indigencia en el Uruguay no sea motivo de orgullo para la fuerza política que lo logró. O que el plan Ceibal sea efectivamente una referencia a nivel mundial. O que efectivamente se esté concretando un cambio en la matriz energética como no se había dado nunca en el Uruguay. O como que efectivamente se logre, no sin dificultades ni en una situación ideal, que la trazabilidad se convierta en una referencia a nivel internacional porque da valor, seguridad alimentaria en momentos en que en el mundo es un problema la seguridad alimentaria. O como cuando comienzan a instrumentarse primero ciudadanos al nacer, luego el Uruguay crece contigo y hoy el Sistema Nacional de Cuidado. Cuando efectivamente llegamos a una situación en que vamos a distribuir al final del periodo de gobierno 440.000 tablets a personas de más de 65 años, sobre la cual nos tomaban el pelo sobre el valor que eso podría tener. O como en otras cosas, como en el turismo, tener el turismo social, o los viajes de las quinceañeras, cuando los votantes o los potenciales votantes no asumen que eso tiene valor, o nadie se siente orgulloso de pertenecer a la fuerza política que logró eso en el país, sí, me preocupa. Me preocupa. Parece que el acento no se pone en eso, sino en Venezuela, en acá, o en la falta de funcionamiento deseado en el propio Frente Amplio. A ver, la vida me ha permitido estar en un cargo público con el cual he recorrido muchas veces el territorio nacional. A veces algunas de las cosas que escucho acá parecen más bien una discusión metropolitana que del país. El acento todo el mundo tiene derecho a ponerlo donde quiera. Y a mí me parece bien que si hay cosas que no se hicieron bien o hay errores, efectivamente, hay que analizarlo y hay que verlo, no hay un tabú, ni hay que tenerle miedo, en absoluto. Ahora, el problema es, si yo lo miro con afán de construir o simplemente en un afán de ver a quién van a votar dentro de 5 años. Ese es el centro. Porque lo que yo tengo que ayudar es a construir una transformación en el Uruguay. Yo, de alguna manera, escucho todavía el tema de los cambios en la matriz energética o escucho el cambio en la matriz productiva. Oye, el Uruguay tiene cambios radicales en lo que es la producción del país y los desafíos que vienen para adelante. Está bien pensar, como se dice muchas veces, que seguimos dependiendo de los commodities. Está bien, es cierto. Ahora, la trazabilidad de la carne es un commodity. El poder tener un plan como tiene Línea con la sociedad de Hereford y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al año 2030 para estudiar la morfología de los animales a los efectos no solo de tener mayor producción de carne, sino de qué elementos puedo incorporar a esa carne para que mejoren la salud de los seres humanos. Eso no es cambiar la productividad, eso es commodity. Yo creo que no.
efectivamente, por ejemplo, la forestación va camino a convertirse en el principal factor de exportación del Uruguay a partir de la celulosa. Si solo quedamos en el plantín y en la celulosa, efectivamente. Entonces el Uruguay lo que tiene que ver es cómo gestiona el conjunto de la cadena de valor de lo forestal, que va desde la genética hasta el diseño de muebles u otros. Y desde ese punto de vista sí tenemos un desafío y no hay que temerle, y no todo necesariamente se hace bien. Pero yo creo que ha habido señales de que los uruguayos han demostrado ser suficientemente inteligentes como para poder producir cambios profundos. Y eso tiene que asociarse necesariamente a discutir política. Y lo que hoy se está discutiendo poco es política. Y efectivamente se van a algunas cosas anecdóticas en algún caso, y en otro lado efectivamente que se necesitan o se tienen que razonar e investigar en términos de que ayuden a construir. Y lo que no puede hacer la fuerza política es de autodestrucción, porque eso tampoco contribuye absolutamente a nada, en términos de no saber por qué se autodestruye. Entonces, desde ese ángulo, la capacidad que tenga la fuerza política de trasladarle a la sociedad lo que está haciendo es muy importante. Hoy, el gobierno, digamos, implementa determinadas medidas. Por ejemplo, este año va a haber un ajuste para los jubilados de 11.5, que está por arriba de la inflación. Entonces, sobre eso es poco. Ahora, cuando sube la tarifa 8.5 es un tarifazo. Entonces, algunas cosas no cierran en función de hacer una discusión constructiva de algunas cosas. Y la fuerza política no lo está haciendo. Espero que de alguna manera la presidencia de Javier Miranda contribuya a que efectivamente se encauce un debate y una construcción en torno al tema. ¿A usted no le parece que todos esos elementos que usted mismo ha puesto sobre la mesa son iniciativas del gobierno, pero la fuerza política va por otro lado? No es que me parezca, estoy seguro que así está pasando, desgraciadamente. A mí me llama la atención, por ejemplo, haber tenido 30 años de debate para hacer una reforma fiscal, y cuando se hace la reforma fiscal parece que salió del aire, que no fue la fuerza política que la impulsó. A mí me parece que determinadas cosas, como es el Sistema Nacional de Cuidados, digamos, todo el mundo veía cómo recortaba un pedazo del Sistema Nacional de Cuidados para cubrir algunas otras cosas, cuando definió determinadas prioridades en salud, educación y seguridad como partido político. Aprobó un programa de gobierno. Me puede gustar o no aprobar, pero después lo que no puedo hacer es ponerme a criticar lo que se hace cuando lo que se está haciendo es tratar de cumplir con el programa de gobierno. Eso es elemental. Entonces, si al gobierno le dijera a la fuerza política, no, en esto no está cumpliendo, en esto no está cumpliendo y en esto no... Perfecto, discutimos sobre lo que aprobamos. Pero si no, caballero, hay que defender lo que se aprobó como programa de gobierno, porque para eso se hizo y la gente votó para que eso se hiciera. Y la fuerza política lo que tiene que hacer es ser coherente con eso. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente creo que hay inarmonía entre lo que se hace y lo que se concreta por parte de la fuerza política. Hay razonamientos que nos unen en la fuerza política con lo que ha pasado en Brasil, o lo que ha pasado en Venezuela, o lo que ha pasado en la Argentina. ¿Puede el Uruguay realmente transcurrir por eso políticamente? Bueno, lo que sí se puede observar es que si los procesos políticos no tienen encauzamiento por parte de las lideranzas que tienen esos grupos para que se eviten determinadas cosas, efectivamente tenemos riesgo. Ah, sí. No está escrito que el Uruguay se va a escapar de eso. Ahora, si hemos creado una fuerza política desde los años 70 y antes, en los 60, cuando se logró unir al movimiento obrero, para poder generar este nivel de cambio, incluso superando una lucha contra una dictadura feroz, entonces, ¿por qué no podemos ser inteligentes para seguir superando? A mí me llama la atención, por ejemplo, que si fuimos capaces de que Rodríguez Camuso, que Michelini, que Álvaro Bayo, que otra gente viniera al frente desde los partidos, ¿por qué desde que se ganó con el Frente Amplio del gobierno no hay una política de alianza con otros sectores políticos?
Es que solo hay que ver cómo se pesca dentro de la pecera. Porque para cambiar una sociedad no alcanza con el 50+1, que hay que tenerlo. Porque ese es el juego en que estamos. Pero caramba, en la sociedad no hay otros sectores con los cuales estén dispuestos a eso que yo decía hoy antes, de luchar contra la injusticia y de construir una nueva realidad. O con las amenazas que tenemos por parte de haber ganado en Estados Unidos un señor como Trump. No tenemos que aprender de que efectivamente esa política de quién aísla a quién que algunas veces formulábamos es lo que determina. ¿De qué estamos hablando si no? ¿Qué aprendimos con la lucha contra la dictadura? Y antes, cuando construimos el Frente Amplio. La corrupción, los problemas y demás. Cuando una fuerza política tiene 1.200.000 votos, tiene también los problemas de la sociedad. No los puede andar esquivando. Pero lo que sí parece claro es que tiene que irlos llevando de una forma que permita seguir ser leal a los objetivos, a los planteos, a las tareas que tiene por delante, ir marginando a aquellos que efectivamente van por fuera de lo que son los objetivos generales de la sociedad. Y eso a veces puede tener que ver con aspectos de corrupción y a veces francamente puede ser con que aquellos que se pusieron a hacer cosas en determinados lugares no tenían las condiciones para hacerlo, no por un problema humano, personal o de mala persona, sino porque la gestión implica determinadas características y a veces uno es apto para algunas cosas y no es apto para otras, y eso no es un demérito de nadie. Y bueno, a veces hay que saber cómo se relevan, y la otra cosa es que efectivamente hay que saber cómo no se atornilla la gente a los lugares y se preparan los relevos. Bueno, ahora usted ha tocado uno de los temas que es discusión, ¿no? Cómo generacionalmente pueden entrar a ser actores principales otras generaciones. Se ve como problema, ¿no? Se ve como problema, pero también cuando se discute en abstracto eso es relativamente absurdo. ¿Por qué digo esto? Yo pertenezco, genéricamente hablando, a la generación del 68. Yo creo que hay muchos más de otras generaciones en el gobierno, por ejemplo, y en la fuerza política que la generación del 68. O sea, será por las razones que sea. ¿Por arriba o por abajo? Algunos por arriba, pero hay muchos por abajo. Y bienvenidos sean. Miremos en algunos lugares, digamos, y me parece muy bien. Pero además, yo siempre opiné también de que los lugares no está decretado por generación que se ocupan. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se han generado condiciones. Hoy en el Uruguay, digamos, la mayor parte de la relación que yo tengo con aparatos de la Agencia del Desarrollo, el LINEA, el ANI, otros, son generación de 40 años, 45 años, 30 y pico de años. Miremos lo que están trabajando en el Plan Ceibal para ver efectivamente qué es lo que es. La verdad es que si eso no hubiera pasado, no podríamos haber hecho los cambios que hicimos. Ahora, que puede haber sectores, incluso en la política, que se aferran a que no existan los cambios, eso yo admito y se puede poner arriba de la mesa. Usted ha dicho, pero valdría ver su opinión. Hay hechos concretos que han estado sobre la mesa que se plantean como problemas realmente y como dificultades de la izquierda para resolverlo, ¿no? Son la educación, algunos lugares de la gestión del gobierno, hablando del conjunto de los gobiernos de los últimos años. Ahora, ¿usted desde adentro lo ve también? Yo creo que sí, y a mí por estar en el gobierno nadie me dijo que no tengo que decir que a todo me gusta, ni yo estoy para aplaudir todo lo que se hace. Lo mismo puede pasar con relación al turismo. Pueden haber cosas que la gente no entiende o que están en contra dentro de las fuerzas políticas, ¿por qué no? O dentro del gobierno. Hay cosas en las que de pronto no nos ponemos de acuerdo. No hay que poner, digamos, el hecho de estar en un cargo no quiere decir que uno tiene razón en lo que está haciendo. Pero lo que yo insisto es con lo otro. Si hay un programa, a ese nos tenemos que ir. Aunque no me gustan algunas cosas, y sí, no me gustan. Ahora, también tengo determinados criterios de que cuando yo pertenezco a una fuerza política y trabajo en un gobierno,
es para llevar adelante con el conjunto de los que están trabajando en eso una tarea. Y no puedo ser tan soberbio de pensar que el único que tengo razón soy yo. Pasó cuando se discutió el tema de las franjas que tenían que ver con la economía y lo que se va a aplicar ahora sobre los salarios. Y se discutió, ¿y por qué no se iba a discutir? Lo que estaba claro es que teníamos una responsabilidad, que es que la economía tiene que mantener determinados equilibrios. Y bueno, podía haber distintas opiniones de cómo se llega a eso. Porque ni siquiera por ser economista alcanza para tener la razón. Y se discute y no es dramático. Pero tenemos que saber cuáles son los equilibrios sobre los cuales queremos movernos. Si es cierto que queremos bajar un punto del déficit del Producto Bruto Interno, del déficit fiscal, bueno, hay que tomar medidas para hacerlo. Lo que no se puede decir alegremente, no se haga eso y no sé cómo se hace. Porque entonces, o decir disparate, como que se use la deuda externa para hacer determinadas cosas, como si no hubiera responsabilidad o sin saber qué pasa con la economía. Eso es lo que no cae, digo, porque efectivamente uno para discutir quiere discutir sobre cosas serias y sobre planteos serios. Y lo mismo puede pasar. Yo no entiendo por qué después de tanto tiempo no tenemos resuelto el problema de los ferrocarriles. No resuelto el ferrocarril funcionando, sino por qué no lo tenemos encaminado a otro nivel. Y eso es discutir, y está bien, y hay que discutirlo, ¿por qué no? ¿La enseñanza también? La enseñanza también. Porque así como yo escucho que la enseñanza, también sé que en la enseñanza han habido cambios muy importantes. Yo mencioné lo del turismo por decir un área. Pero caramba, desde el punto de vista de las infraestructuras que hoy tiene la enseñanza, de lo que se ha venido construyendo, para lo que conocíamos lo que era la Universidad de la República, por ejemplo, y voy a contar una anécdota a partir de eso, paréntesis. Yo escucho decir ahora, y me alegro y me parece fantástico, de que los 3 meses del neonato, digamos, de los niños en el embarazo determinan su capacidad de incidencia. Si se va a las actas del Parlamento de 1972 y la defensa que hacía la universidad de por qué quería presupuesto para la Facultad de Medicina, se decía eso, de que había que tener preocupación por los niños y la madre en los primeros 3 meses del embarazo. Y si hoy estamos con la posibilidad de gobernar un país, entonces eso tiene que ser parte de lo que tenemos que resolver efectivamente de forma correcta. O sea que algunas cosas de estas, lo que digo, la Universidad de la República hoy tiene, caramba, los investigadores en el Uruguay tienen fondos para trabajar. Está bien, no son todos los que quieren y de pronto no son todos los que alcanzan. Está bien, perfecto, estoy bien. De pronto es criticable que no lleguemos a lo que habíamos planteado. Incluso, miremos secundaria. Nomás el edificio del liceo que estaba en la vieja sierra, ahí en Fernández Crespo, casi el Palacio Legislativo, que era una covacha. ¿Y cuántos lugares? Es cierto. ¿Y cuándo en el Uruguay el 30% de los presos de estudio trabaja? O cuando los niños le han planteado al presidente de la República en los consejos de ministros que tienen una escuela que tiene un problema y quienes han resuelto esos problemas han sido los presos trabajando en ese lugar. ¿No es eso lo que queríamos también hacer? Y eso no quiere decir que el INAU esté funcionando bien o que lo que haya pasado en el INAU no sea vergonzoso en muchos casos. Pero caramba, digamos, de alguna manera, por algún lado hay que ir resolviendo las cosas y a veces nosotros queremos que se resuelvan más cosas más rápido y de mejor manera. Está bien. Eso es cierto y es justo. Ahora, a veces hay que también saber discutir con las limitaciones que puedan tener las cosas. También la sociedad y los votantes Frente Amplista han tenido el concepto, desde que en el 90 se ganó la intendencia, yo pago mi impuesto, ahora arreglen las cosas. Así no se arregla ninguna sociedad. Lo de la basura es un problema, pero ¿cuántos de los Frente Amplistas no contribuyen a que haya mugre? Y no quiere decir eso que no tenga que resolver la intendencia de la basura, que es un problema y que la verdad que resulta inentendible para la ciudadanía que 25 años después no esté resuelto el problema de la basura. ¿No será que de todos esos debes no hay también un debes de posibilidades de discutir en la fuerza política? Y bueno, digamos, eso no cabe ninguna duda. Ahora, también eso no hay que verlo en forma ideal, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando mi hija Marcela ocupaba un liceo y la veía un día que venía el otro día y demás, y yo estaba ocupando. Y yo, ¿cómo ocupa? Porque mi concepción de la ocupación era otra.
Y ellos estaban haciendo otra cosa, en otro momento, en otra historia del país. Hoy se viraliza un acontecimiento a través de los móviles. El 90% de la sociedad uruguaya tiene móviles hoy. ¿Sí? Y entonces un hecho que no valía nada se transforma en un acontecimiento político porque estuvo en las redes. Entonces la política también tiene otra cosa, la forma de discutir también tiene otra forma. Y hay que ver, no significa eso que todos los miércoles hay que ir a una agrupación para discutir de política. Hay otra forma. Y hay que encontrarle. El tema es que gestionar las fuerzas políticas y las organizaciones sociales, mire, tiene técnica. Y tiene ciencia para poderlo hacer en forma correcta. Y la generación nuestra tenía nuestra dinámica, que es distinta de la que hoy existe. ¿En cuántos lugares los jóvenes hoy comparten con actividades teatrales, con expresiones de diferente tipo, talleres literarios, aprenden oficios? Y esas son formas orgánicas que tienen de participar. Nosotros teníamos las limitaciones que se nos negaba todo. No teníamos dónde ir y cuando íbamos a algunos lugares nos reprimían además. ¿Eso qué tiene que ver con la sociedad que hoy vive el Uruguay? Que es primera sobre el respeto de la ley de prensa, que es la libertad y demás. Todo eso se construyó. ¿Y eso quién lo construyó? Lo construyó el Frente Amplio, caramba. Que antes hubieron otras razones, sí. Pero nadie nos regaló el hecho de la libertad de expresión. O tener un poder judicial que no le gusta nada, aparentemente, lo que hace el poder político, y ahora estamos viendo cómo pagamos 200 millones de dólares que se equivocó el Poder Ejecutivo en determinado momento en cómo gestionó la aprobación de una ley. ¿O no es así? Y lo vamos a pagar todo. O cuando las patronales se ponen de acuerdo a veces con los trabajadores y llegan a determinados índices por encima de las pautas de gobierno. Y también las patronales saben que después, como el gobierno es de los principales inversores en el país, van a socializar ese índice que llegaron de acuerdo. Porque la sociedad es suficientemente compleja, por suerte. Pero yo creo que estamos en un momento en el cual también es justo reivindicar que hay que sentirse orgulloso de los cambios que hay en el país y no andar con el rabo entre las patas por cosas que nos faltan por hacer. Lo que no quiere decir que no tengamos que dar una pelea tan dura como la dimos de pronto contra la dictadura para que esas cosas que no están bien se hagan bien. ¿No sería hora de hablar con aquellos que hablan todos los días por la negativa? Complicado lo que preguntas, porque muchas veces con algunos de los que hablan en estos es haber transitado toda la vida juntos. Y les tengo un gran respeto, los quiero mucho además, los quiero mucho. Entonces, la verdad es que en estos momentos se procesa sin saber cómo hacer. Yo no tengo una solución. Porque así como yo lo respeto, creo que algunas cosas siento que a veces no me respetan. Y no me parece justo. Pero ojalá toda esa vida que construimos juntos nos dé espacio para hablar. Lo que hace el presidente de salir a otras partes del país y acercarse a la gente parece una dirección de trabajo justamente de diálogo, sí, entre otras cosas. Le llaman gobierno de cercanía. Me parece justo el nombre, sin necesariamente transformarlo en U. Pero yo me preguntaría, cuando nosotros en el 68 queríamos pensar en un mundo distinto, ¿no pensábamos que los gobernantes tendrían que hacer lo que se está haciendo ahora? Hay que ir a las poblaciones de 700 personas y sentarse para ver qué es lo que le dicen gente que jamás vio a nada del gobierno, o de 2000 personas. O tener la posibilidad de que cualquier vecino bien pueda ir y pedir, quiero reunirme con tal ministro, tal otro, porque quiero plantear tal cosa. ¿Qué sociedad queríamos nosotros? ¿Qué revolución distinta queríamos nosotros que no fuera esta que se está haciendo? Es cierto que hay cosas que no están bien, lo reitero, no importa. Esa gente puede venir y decirlo y nadie lo coarta o tiene un problema para poder decir eso. Caramba, ¿qué es lo que nosotros aspiramos a hacer?
¿O qué es lo que queríamos hacer? A veces me lo pregunto y he ido cambiando efectivamente mi aproximación de que los problemas son más complejos de resolverse que de pronto lo que creía en aquel momento. Es cierto. Los problemas son la gente. Los problemas son la gente. Es que a veces los problemas los hace la gente. Ahora, yo creo que efectivamente el factor humano es muy importante, muy importante, muy importante. No nace un Mandela todos los días, ¿no? Pero si no hubiera estado Mandela, difícil que se hubiera salido del apartheid como se salió. Ahora, sin el ANC y sin la lucha que ahí se había dado y sin la solidaridad internacional, tampoco se hubiera salido. Así que, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, pero probablemente si se podría haber formado el Frente Amplio sin Liber Seregni, sí, probablemente se podría haber llegado. Ahora, que el Frente Amplio haya tenido la historia que tiene sin Liber Seregni, imposible. Y cuando digo Liber Seregni, por favor, estoy hablando de Cardoso, y estoy hablando de Álvaro Vallo, y estoy hablando de Michelini, y estoy hablando de Arismendi, no hay problema, no, Juan Pablo Terra, estoy hablando de todo eso. Pero los hombres hacen a la historia, ¿no? Los hombres hacen a la historia. Muchas gracias.